Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a una emisión más de nuestro podcast en el cual estaré hablando sobre lo que ocurrió la semana pasada con el equipo de la Gran Manzana. Y vaya semana tan complicada de verdad para los New York Knicks, porque se extendió desafortunadamente la racha de derrotas después de haber conseguido 8 victorias de manera consecutiva. Los Knicks ahora llegaron hasta 5 derrotas al hilo. Y todo comenzó la semana pasada en aquel partido en contra de los Mavericks, un equipo que hay que recordar que les había ganado ya también esta temporada, y no solo les había ganado, los había literalmente humillado. Había sido uno de los colapsos más grandes de toda la temporada, uno de los partidos más decepcionantes, más frustrantes en lo que iba de esta campaña para los New York Knicks. Después de ese partido, precisamente es cuando da el inicio esa racha de 8 victorias. Entonces, sí había un antes y un después de ese partido en contra de los Mavericks. Entonces, este segundo partido cobraba un poco más de relevancia porque dentro de todo lo mejor que había jugado la escuadra neoyorquina, era importante ver también qué podrían hacer contra un equipo que ya les había ganado en su propia casa y que los había dominado. Era importante ver de qué manera lo enfrentaban en una segunda ocasión. Y bueno, la verdad es que tengo que mencionar que los Knicks jugaron mucho mejor este partido por prácticamente 47 minutos y medio. ¿Por qué? Pues bueno, para los que no hayan visto el partido, voy a hacer una pequeña reseña de lo que ocurrió en ese encuentro. De entrada, mencionar que Jalen Brunson no estuvo disponible por una lesión en la cadera. De hecho, no ha estado disponible a partir de ese partido. Hoy también está en duda para poder jugar. Pero bueno, lo importante es que Jalen Brunson, en el que hubiera sido su primer partido de regreso a Dallas, no pudo estar en ese encuentro. Y fue una baja muy importante para la escuadra de los New York Knicks. Además de eso, después de minuto y medio aproximadamente de juego, recibe un contacto RJ Barrett en el dedo. Termina con una cortada que le impide poder continuar, y de hecho hasta el momento sigue sin poder continuar. Esta semana no se sabe cuándo pueda jugar. Entonces, podríamos decir que los Knicks en ese partido llegaron con 2 bajas importantes, tomando en cuenta que RJ Barrett pues prácticamente no estuvo disponible. Con todo eso, a pesar de esas 2 bajas que eran muy importantes en la rotación de este equipo, los Knicks estuvieron al frente prácticamente todo el encuentro. No hubo un dominio muy grande, pero sí parecía que tenían el control del partido. Sin embargo, en los últimos 30 segundos todo esto se fue a la borda. Con 9 puntos de ventaja, con 30 segundos en el reloj, cualquiera podría haber pensado que el partido estaba prácticamente definido, que los Knicks se iban a cobrar revancha de esa derrota vergonzosa en casa en contra de estos Mavericks. Sin embargo, bueno, ya sabemos que muchas veces los Knicks encuentran maneras nuevas de echar a perder las cosas, y esto fue una de las ocasiones en lo que esto sucedió. Este partido se convirtió en un encuentro histórico por todo lo que ocurrió, principalmente en esos últimos 30 segundos, donde ya les mencionaba, estaban los Knicks 9 puntos arriba. Una pésima, pero de verdad pésima defensa perimetral, donde permiten 2 triples de manera consecutiva, con lo cual se termina acercando la escuadra de los Mavericks. Y después viene una jugada que va a pasar a la historia, porque intenta viene Luka Doncic, jugadorazo, hay que decirlo. Intenta conseguir puntos, le cometen la falta, va a la línea, pero le cometen la falta para que no pueda ir por los 3 puntos, estaban abajo por 3. Entonces consigue el primero de los libres, y con muy pocos segundos, de hecho menos de 2 segundos por jugar, lo único que tenía que hacer los Knicks era recuperar el rebote. ¿Por qué? Porque Luka Doncic iba a fallar de manera intencional el segundo disparo para intentar recuperar el rebote,
y encestar para empatar el partido. Entonces lo único que los Knicks tenían que haber hecho después de ya haber arruinado los últimos segundos con dos malas defensivas y que cayeron los triples como les mencionaba, pues ya nada más era eso, no recuperar el rebote. Pues no, resulta que viene el disparo de Luka, falla de manera intencional, van los Knicks por el rebote. En el último instante entre Quentin Grimes y también Miles McBride se quitan de las manos el balón, le cae de manera, podríamos decirlo de manera accidental, pero también es que Luka va a buscarlo, lo recupera y en el mismo movimiento va al aire, suelta el balón, dispara, encesta la canasta y con eso se empata el partido. De verdad fue algo muy frustrante, algo que solo puede sucederle a un equipo como los Knicks por lo que ha hecho en los últimos años. Y pasa la historia porque, insisto, con 30 segundos, 9 puntos arriba, prácticamente cualquier otro partido, quizá cualquier otro equipo también hubiera asegurado esa victoria. Sin embargo, esta escuadra de los Knicks no sabe cerrar los partidos, no sabe ejecutar en los momentos clave, y esto llevó al partido hasta el tiempo extra, donde pues ya solamente hubo un equipo y los Mavericks se terminaron quedando con la victoria. Pero creo que la parte importante de todo esto es hablar sobre la forma en que son incapaces, como ya mencionaba, de cerrar un partido que lo tenían prácticamente en la bolsa. Demasiados errores, no supieron ejecutar de manera adecuada para poder salir de su propia cancha, buscar ya sea o los puntos o que te cometan faltas y ser efectivo también al momento de ir a la línea de libres. Y después no puedes permitirle de verdad a un equipo que sabes que está abajo y que va a ir por los triples, no puedes dejar a sus jugadores libres. No es posible que esto suceda. Y esto contrasta completamente con lo que habíamos visto en partidos anteriores durante la racha de 8 victorias, en donde la defensiva perimetral había sido prácticamente algo infranqueable, una gran defensa que habían tenido, y en los últimos partidos eso ha desaparecido, y en específico en este encuentro pues bueno, fue una de las claves importantes. Lo demás uno puede decir, bueno, es que te lo termina ganando Luka y con un triple doble, que es otra de las cosas. No solo fue un triple doble de Luka, estamos hablando de un triple doble de verdad monstruoso, con 60 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias para Luka Doncic. Sí sabíamos que la clave del partido era, que Luka haga lo que sea, pero los demás no. Pero no puedes permitir entonces que Luka en los últimos segundos cree tantas posibilidades de puntos y que al final también te termine consiguiendo la canasta que te va a mandar a tiempo extra y que después lo vas a terminar perdiendo. De verdad fue un partido frustrante. En los últimos segundos, cuando faltaba menos de un minuto, ya se veía venir. Parecía que se acercaban los Mavericks. Y todavía en esos el minuto a los 30 segundos los Knicks parecía que respondían. Por ahí vinieron algunas faltas, los tiros libres se ejecutaron bien, parecía que se podía ganar, pero también existía esa sensación de que el partido se podría ir a la borda en cualquier momento. Parecía demasiado frágil la defensiva de los Knicks y simplemente fue la historia, o sea, fue como literalmente una muerte lenta segundo a segundo. Hay personas que me preguntaron, bueno, pero es que ¿cómo es posible que en tan poco tiempo pueda ocurrir esta situación? Parecía que el reloj no avanzaba, y pues sí, parecía que el reloj no avanzaba porque sacaban los Mavericks, hacían una jugada rápida, venía el triple y de inmediato lo encestaban, y después los Knicks ejecutaban mal, recuperaban los Mavericks, y fueron unos últimos 30 segundos que se volvió una eternidad para los Knicks, y que los Mavericks terminaron ejecutando de una manera extraordinaria, un poco apoyados quizás sí por el tema de la suerte de que le cae el rebote a Luka Doncic, pero no es posible que una vez más en uno de los fundamentos más importantes del básquetbol no sean capaces los Knicks de ejecutar. Y en este caso estoy hablando de simple y sencillamente encajonar al tirador primero,
que fue al final quien termina quedándose con el rebote. Uno de los jugadores de los Knicks tuvo que haber ido de inmediato a la línea de libres a bloquear a Luka Doncic y evitar que pudiera acercarse a donde cayó el rebote y posteriormente conseguir la canasta. Y esto es algo que no ha sido solamente de este partido, lo vimos ya también dentro de esta última racha de cinco derrotas, en donde también se van los rebotes ofensivos, o más bien los rebotes defensivos, que se terminan convirtiendo en oportunidades o segundas oportunidades para el rival, y también termina afectando a la escuadra de los Knicks para que terminen perdiendo los partidos. Otro partido que parecía que se podía ganar, otro gran colapso, otro colapso en contra de estos Mavericks, y creo que este en específico va a pasar a la historia porque no fue que te lo hayan dominado como lo hicieron el primer encuentro, sino que en realidad tenías la posibilidad de cobrar la revancha y de ganarles en su casa, a pesar de lo que ya había sido un partido extraordinario de Luka Doncic, y al final lo terminas echando a perder. Se puede hablar mucho de que la ausencia de jugadores importantes como RJ Barrett y Jalen Brunson no afectaron en el ritmo del partido en la primera, durante prácticamente 4 periodos. Sin embargo, sí creo que termina afectando al final, porque los jugadores jóvenes como Quentin Grimes y como Miles McBride, que estaban ahí en la duela, me parece que no tuvieron la madurez necesaria para poder sentir el momento del juego y entender qué es lo que se tenía que hacer, más allá de lo que sucedió en ese último rebote, que entre ellos dos se lo terminan quitando y que le cae a Luka Doncic. Más allá de eso, me parece que les falta todavía la inteligencia, la capacidad de leer el momento en el cual están y poder ganar los encuentros, porque en ese partido Quentin Grimes consiguió su máxima cantidad de puntos en toda su carrera con 33. Entonces no podemos decir que fue un mal partido por parte de Quentin Grimes, pero sí tenemos que aceptar que no fue capaz de ejecutar de manera adecuada en el momento clave, que es cuando más importa. Sí, él te lleva, por supuesto, a la posibilidad de ganar con esa cantidad de puntos y con el gran partido que tuvo, pero si no eres capaz de ejecutar al final en los momentos clave, es ahí donde todo se va por el campo. No es posible de verdad que los Knicks vuelvan a pasar por esta situación una vez más. Es una y otra y otra y otra, y sigue creciendo esa bola de nieve que no sabemos hasta dónde nos va a llevar, porque no es posible que un equipo que de pronto fue el más enrachado de la liga, con 8 partidos ganados de manera consecutiva, después termine perdiendo 4 consecutivos. Y espérense, porque ahorita voy a hablar también del partido en contra de los Spurs. Ya era algo realmente preocupante. Y muchos hablan del tema de Julius Randle y que la cantidad de puntos que está haciendo por partido. Sí, Julius Randle está teniendo más de 30 puntos por partido durante las últimas semanas. Sin embargo, eso no se está reflejando en triunfos, y muchos de esos puntos los hace en el primer periodo, y paulatinamente su productividad va bajando hacia el segundo, tercero y cuarto periodo. Entonces, ahí también hay algo que se tiene que ajustar. Después de haber sido un equipo que parecía que podía competirle a cualquiera, hoy los Knicks parecen un equipo que puede perder con el que sea. De verdad. Y yo no sé qué es lo que vaya a suceder. Estamos ya en enero. Ya comienza el año 2023. Y estamos a solo poco más de un mes de que se cierren de que llegue la fecha límite de cambios. Y yo no sé qué va a suceder. No sé si los Knicks realmente van a buscar hacer algo, porque yo hablaba previamente del tema de la identidad, de que no había no se había encontrado todavía cuál era realmente la identidad de este equipo. Y después de esa racha de 8 victorias, con el ajuste a la rotación solamente de 9 jugadores, parecía que los Knicks empezaban a encontrar un camino, una identidad, y que se veía una mejora en el equipo. Si bien no tal vez para poder pelear por el campeonato, sí para ser un equipo competitivo. Y que después de eso
tengas una racha de 4 derrotas, 5 derrotas de hecho consecutivas, porque ya voy a hablar del partido en contra de los Spurs, eso te habla de que esa racha quizá de 8 victorias fue solamente un oasis en el desierto y aprovecharon las bajas de los otros jugadores, su buen momento de ellos por supuesto, pero las bajas de los otros equipos de jugadores importantes y también la falta de ejecución de los otros equipos. Yo sé que todo eso al final del día en cualquier partido es un factor, sin embargo tienes que intentar que los momentos más bajos tuyos de juego no terminen afectando en rachas tan negativas, porque también la confianza se va perdiendo poco a poco. Entonces no sé qué vaya a pasar, queda muy poco tiempo para la fecha límite de cambios y quizá podamos estar viendo algunos ajustes en el roster ahora sí, ya de una manera muy pronta, y también vamos a ver cuáles son esos ajustes que llegan. Pasemos ahora al partido de los Spurs, porque aquí continúa ese momento frustrante de la semana pasada, porque se llega a jugar después de esa terrible derrota. De nueva cuenta no vas a tener a Jalen Brunson y a RJ Barrett por las mismas lesiones. Sin embargo, te enfrentabas a uno de los peores equipos de toda la NBA, los Spurs, a los cuales los Knicks les habían ganado los últimos 3 partidos, y los Spurs tenían marca de 11 ganados y 23 perdidos. Realmente una muy mala temporada para ellos, y además iban a estar sin uno de sus mejores jugadores como es Devin Vassell, que estaba promediando casi 20 puntos por partido. Entonces, si ponías todas las cosas en contexto, hablaba yo justamente en la previa de que nunca existían los partidos fáciles, nunca había victorias garantizadas, pero si había un partido que los Knicks podían ganar después de esta racha, donde podían romper esa racha de 4 derrotas consecutivas, era este en contra de los Spurs, que iban a estar o que venían como uno de los peores equipos, insisto, que eran un equipo muy joven y que aparte no tenían a una de sus mejores estrellas. Pues todo parecía indicar que los Knicks no deberían de tener problema, ¿no? Sin embargo, la realidad es que eso no fue lo que sucedió. Los Knicks estuvieron en el partido solamente durante el primer periodo, y a partir de ese momento todo fue del lado de San Antonio, que llegaron a estar arriba hasta por 17 puntos. Y el factor clave en este encuentro fue la defensiva en la pintura. 42 puntos para los Knicks y 62 puntos, 20 puntos de diferencia a favor de los Spurs. Un partido donde una vez más la defensiva prácticamente fue la clave de la derrota. Jugadores como Isaiah Hartenstein no vieron realmente un buen momento, un buen encuentro precisamente ahí en la pintura, y ahí es donde se definió este encuentro, porque los Knicks en el segundo, tercer y cuarto periodo llegaron a tener sus pequeñas rachas y que intentaban regresar en el encuentro. Sin embargo, los Spurs siempre respondieron a esos embates de los Knicks, nunca encontraron la manera de detenerlos. A pesar de ser un equipo que no era muy buen equipo encestador, pues bueno, los Knicks simple y sencillamente defensivamente no existieron. Por eso insisto tanto en los contrastes de la racha de 8 victorias y ahora la racha de 5 derrotas que se rompió al final de la semana, pero son los factores importantes por los cuales no debemos simplemente dejarnos llevar por el hecho de ya ganaron 1, ya ganaron 2, ya ganaron 8. Es cómo los estás ganando. Y muchos de esos partidos en la racha hay que mencionar que se ganaron por falta de ejecución de otros equipos. Por supuesto, siempre hay que poner sobre la mesa lo que tú haces bien, pero también hay factores externos que te ayudan a veces a ganar, y eso termina maquillando en algunas ocasiones las cosas en las cuales tú estás fallando. Y eso sucedió con los Knicks, y por eso no podíamos decir, los Knicks racha de 8 partidos ya están para ser campeones. No, tampoco creo que en esta racha de 5 derrotas consecutivas tengamos que irnos al extremo de decir somos el peor equipo de la liga, porque hay muchas cosas buenas también en este equipo, y hay que mencionar, por ejemplo, lo que ya mencionaba, la manera en que Quentin Grimes reacciona después de
después de las ausencias, en ese partido en contra de los Mavericks, con las ausencias de Jalen Brunson y también de RJ Barrett. En el partido, por ejemplo, en contra de los Spurs, el que alzó la mano con 36 puntos, la máxima cantidad en su carrera, fue Immanuel Quickley, además de que también ha tenido una racha importante no solo en puntos sino también en asistencias. Se ha convertido en uno de los jugadores importantes precisamente durante estos partidos en los que se le ha dado más minutos por las ausencias de los jugadores que ya he mencionado. Entonces sí hay cosas buenas que se han dado dentro de la racha de 8 ganados, pero también en la racha de 5 perdidos. Y por el contrario, lo mismo, hay cosas a trabajar y hay cosas que se tienen que ajustar de manera inmediata. Los Knicks entonces terminan perdiendo ese partido de una manera realmente lamentable, con poca identidad, prácticamente, Julius Randle otra vez más de 30 puntos por supuesto, pero también los momentos del partido, insisto, son claves. Y el otro, pues Immanuel Quickley con esa gran cantidad de puntos, pues básicamente fueron los jugadores que guiaron al equipo ese partido. Sin embargo, pues no hubo más y los Knicks terminan perdiendo. Y hay algo que es importante tomar en cuenta. Aquí ya sabemos que llevaba semanas sin jugar Evan Fournier. En efecto se decía que la rotación de 9 jugadores y después con las 2 bajas tienes que tomar decisiones, ¿no? Y toma la decisión Tom Thibodeau de regresar a la rotación a Evan Fournier, un jugador que te aporta a la ofensiva, sin embargo no te aporta prácticamente nada a la defensiva. Entonces aquí la duda es, ¿qué está pasando por la mente de Tom Thibodeau? No es que esté mal que lo meta, sino que toma la decisión de ponerlo a él, que quizá te pueda aportar un poco a la defensiva, pero te perjudica realmente a la defensiva, y no darle la oportunidad, no darle minutos a otro jugador que es mucho mejor defensivamente y que también tiene gran aportación a la ofensiva, como es Cam Reddish. ¿Por qué Evan Fournier tuvo minutos y Cam Reddish se quedó pegado en la banca? Es algo que de verdad yo no termino de entender. Creo que tiene que ver mucho con el hecho de que ya probablemente estén avanzadas o más claras algunas negociaciones para la salida de Cam Reddish, y quizá no lo quieras arriesgar a una lesión, o simplemente es el capricho de Tom Thibodeau de dejar claro que va a meter a quien sea menos a él. Y eso me parece que es algo que termina perjudicando también su imagen y termina perjudicando al final también al equipo. Porque si alguno de estos dos jugadores te daba la posibilidad de conseguir más puntos y de defender y quizá de apretar este partido en contra de los Spurs, era Cam Reddish, no Evan Fournier. De verdad, no lo puedo yo entender. No puedo entender cómo Tom Thibodeau puede aferrarse a dejar fuera a un jugador que le da mayor proyección y mayores posibilidades, y meter a alguien que solamente te puede aportar de un lado de la duela. Y el resultado ahí está. Los Knicks terminan perdiendo. Necesitabas hombres altos que pudieran ir por los rebotes. Te ganaron la batalla en la pintura por 20 puntos. Pones a Cam Reddish en esa posición mejor dicho, metes a Cam Reddish en lugar de poner a Evan Fournier, y Cam Reddish tiene la altura y la fortaleza para pelear también los tableros. ¿Por qué? ¿Por qué no lo metes a él? No termino de entender qué está pasando de verdad por la cabeza. Insisto, quizás sí tenga que ser un tema más, ¿cómo podríamos decirlo? Quizás administrativo, político, de lo que va a suceder a futuro con Cam Reddish, o simplemente quizá es, insisto, un capricho por parte de Tom Thibodeau de dejar claro que no lo quiere poner. Pero al final, yo creo que si ya fuiste a sacar de la banca a alguien que parecía que en la vida iba a volver a tener minutos con los Knicks, pues entonces si ya tienes como esa consideración de decir, bueno, la situación me está llevando a extender a los jugadores, a la rotación, a que sean más jugadores los que jueguen, pues pon entonces a los que realmente te den la mayor posibilidad de ganar. Yo sigo sin entender
qué es lo que está sucediendo. Y esto es algo que seguramente se va a solucionar o se va a develar en los próximos días, insisto, con la aproximación ya de la fecha límite de cambios. Pero no lo entiendo y eso me hace realmente dudar también de la capacidad por parte de Tom Thibodeau de liderar a este equipo con este roster en específico. Yo sigo teniendo dudas si es que Tom Thibodeau es el entrenador ideal para llevar a los Knicks a buen puerto. Terminan perdiendo entonces y son 5 derrotas de manera consecutivas, con una defensiva muy mala durante esa racha, con esta duda de lo que se está haciendo, la incapacidad de cerrar los partidos, que eso también tiene un impacto directo en lo que hace el entrenador durante los entrenamientos, porque no es la primera vez que jugadores, por ejemplo, como Quentin Grimes, tienen lapsos de duda en los momentos finales y que terminan siendo, uno de los factores clave para que los Knicks pierdan la bola y le den la posibilidad al equipo rival a regresar. Y eso es algo que el entrenador debe platicar con cada uno de sus jugadores, cuáles son las áreas de oportunidad en esas situaciones. Es la tercera vez que le sucede eso en estos últimos días a Quentin Grimes. Y si bien el jugador tiene que ser más inteligente, también el entrenador tiene que acercarse a él y decirle, a ver, esto es lo que está sucediendo. Entiende el momento del juego. Cuando estés en una situación como esta, esto es lo que tienes que hacer. Y que ya haya sucedido con Quentin Grimes en 3 ocasiones, me parece que sí es una parte de culpa del jugador, que tiene que despertar, que tiene que reaccionar, que tiene que leer lo que está sucediendo, pero el entrenador debe acercarse a él y decirle, oye, estás fallando aquí, vamos a solucionarlo. Entonces es algo que se tiene que dar también. No sé de verdad qué es lo que esté sucediendo con Quentin Grimes, pero es un gran jugador. Sin embargo, ha fallado tiros libres importantes, ha perdido el balón también en los últimos segundos para que al final los Knicks terminen perdiendo. En el partido en contra de los Mavericks, en una doble marca, se queda prácticamente pasmado y termina siendo una bola de 2 que después la pierde con Luka Doncic precisamente. Entonces son focos importantes que hay que trabajar, y eso le corresponde a Tom Thibodeau. Él tiene que acercarse con el jugador y decirle, esto es lo que está sucediendo, tienen que ver el video y ver de qué manera lo solucionan. Y yo no sé si es algo que en realidad se esté trabajando en este momento. Al final entonces los Knicks consiguieron, o más bien obtuvieron, su 5ª derrota de manera consecutiva. 2 partidos muy tristes, primero el de los Mavericks y luego que parecía que podían reaccionar y romper la racha y recuperar, sacudirse un poco toda esa mala vibra que traían. Pues no sucedió de esa manera. Afortunadamente para ellos, después se enfrentaron al segundo peor equipo de toda la NBA, lo cual tampoco hablaba como que fuera tan fácil, como yo lo decía también con este partido en contra de los Spurs, ¿no? Los Spurs estaban solo un escalón por encima de los Rockets. Los Rockets son el segundo peor de toda la liga, y aparte los Knicks llegaban con racha de 5 ganados de manera consecutiva en contra de ellos. Estos Rockets tenían apenas 10 ganados y 25 perdidos. Realmente una tristeza lo que está pasando con los Rockets, quienes pues están también en un proceso de renovación. Tienen por allá jugadores importantes como Jalen Green. Sin lugar a dudas va a ser uno de los jugadores a futuro más importantes en esta escuadra. Para ellos se escucha el rumor de que James Harden estaría dispuesto a regresar al equipo. Eso sería algo muy bueno para ellos. Sin embargo, bueno, por lo menos la realidad que tienen en esta temporada es que son uno de los peores equipos de toda la NBA, pero también uno de los más jóvenes, y eso también tiene cierto impacto. De hecho, son el segundo equipo más joven en toda la liga, solo por encima de Oklahoma City Thunder. Entonces, pues también parecía que podía ser un partido a modo, un partido ganable, pero después de lo que vimos un par de días antes en contra de los Spurs, había las dudas de qué podía suceder, y de hecho los Knicks sufrieron toda la primera mitad, llegaron a estar abajo hasta por 9 puntos
de nueva cuenta parecía que esto podía ser otro de esos partidos lamentables en donde la derrota podía estar muy cerca. Afortunadamente para ellos cerraron muy bien esa primera mitad, la terminan ganando por 4 puntos, y ya la segunda mitad ahí sí fue prácticamente dominio total de los New York Knicks, que terminan al frente sin ningún problema, llegaron a extender la ventaja, la máxima fue de puntos y la terminan ganando el partido al final justamente por 20 puntos. Y aquí hubo de nueva cuenta grandes actuaciones, de nueva cuenta por parte de Julius Randle, que fue el máximo anotador, y también hubo aporte de Immanuel Quickley y de varios jugadores, ¿no? Y vuelvo a lo mismo porque otra vez regresó a la duela Evan Fournier, y de nueva cuenta no entró Cam Reddish. Y bueno, poco que analizar en este partido porque la segunda mitad en realidad ya los Rockets pues prácticamente no dieron pelea. Llegó un momento en el cual ellos tenían prácticamente la mentalidad en la segunda mitad de salir a buscar el triple, pasara lo que pasara, vivir por el triple, morir por el triple. Al principio les empezó a funcionar, empezaron a caer varios triples de manera consecutiva, pero después, como es de esperarse, el porcentaje de efectividad fue bajando, empezaron a fallar, tuvieron que intentar ahora ya cambiar la estrategia, intentar las coladas, y ahí fue donde pues ya prácticamente fueron incapaces de poder pelear este partido, y los Knicks lo terminan ganando y rompen entonces de esa manera esa racha de 5 derrotas de manera consecutiva. Y es un pequeño respiro, verdaderamente un pequeño respiro, porque las cosas no pintaban absolutamente nada bien para esta escuadra de los Knicks. Pero una vez más, insisto, el por qué va a la duela Evan Fournier y no va a la duela Cam Reddish. Pero bueno, no vamos a extendernos, ya hablé sobre ese tema hace unos minutos, y aquí más bien es saber qué es lo que está sucediendo con esta escuadra de los Knicks. Y no es que tengamos que determinar algún culpable, porque al final es un juego en equipo en donde cada jugador es importante, pero también las decisiones que toman los entrenadores son importantes. Hay muchas personas, pero de verdad muchas personas en el círculo de los Knicks que piden ya la salida de Tom Thibodeau, y también que piden la salida de Julius Randle, precisamente porque por lo que ya les he comentado, ¿no? Que hemos visto que Tom Thibodeau parece ser un entrenador que no toma las mejores decisiones en momentos clave, y que a veces se deja llevar más por lo que él quiere, no tanto por lo que el equipo pueda o le pueda funcionar mejor al equipo. Y Julius Randle lo mismo, será el mejor anotador de esta escuadra de los Knicks, pero en qué momento anota y cuándo deja de ser un factor importante a favor y se convierte incluso hasta en un factor perjudicial para esta escuadra de la Gran Manzana. Son dudas muy, pero de verdad muy acertadas, y que dejan ver claramente que esta escuadra de los Knicks puede tener, de nueva cuenta, insisto, rachas positivas muy alentadoras, pero me parece que dentro de esas rachas positivas nunca vemos a un equipo que podamos sentir realmente, y que todos alrededor del mundo de la NBA los vean como un equipo realmente contendiente, que se preocupen de decir, ojo, ahí vienen los Knicks, cuidado con este equipo. Eso no sucede. No sucedió en esa racha de 8 victorias. Nadie los veía de esa manera. Sin embargo, en sus puntos más bajos, sí los ven como es la esencia de este equipo, es lo normal. Este es el equipo de los Knicks. Ese es el problema. Creo que en realidad ese es el gran problema, porque no es que tengas que enfocarte tanto en la percepción de los demás jugadores, de los demás entrenadores o de los demás equipos, de la afición, pero el hecho de que toda una comunidad lo vea de esa manera sí es un foco de alerta, porque te están diciendo de no me preocupas tanto en realidad cuando ganas, porque se te puede caer en cualquier momento. En cambio, cuando juegas mal, tengo la posibilidad de hacer lo que quiera contigo. Entonces, ese realmente es volver al tema de la identidad. ¿Cuál es el verdadero equipo? Si a mí me lo preguntan, yo podría decirles
este equipo de los Knicks está más cerca de ser su peor versión que de ser su mejor versión. ¿Por qué? Porque aún en su mejor versión están cometiendo los errores que los llevan a ser su peor versión. Que al final también esto termina siendo un deporte de momentos, de rachas, no solo de rachas ganadoras, sino de rachas dentro del mismo partido. ¿Cuántas veces uno de pronto se enracha y en 5 minutos 15 puntos a 0 a favor y de repente 3 minutos después 10-0 en contra? Este es un deporte de rachas, entonces tienes que entender cómo funciona, y por eso es lo que yo les he mencionado durante muchas ocasiones y lo seguiré haciendo tantas veces como sea necesario. Hay que ser inteligentes, tener ese basketball IQ, entender el momento del juego, sentir el momento del juego. ¿Por qué cuando vas ganando cómodamente te aferras al triple, que es uno de los tiros con menor porcentaje de efectividad? Si vas ganando cómodo, no es que puedas hacer lo que quieras. Si vas ganando cómodo, lo que tienes que hacer es convertir esa buena ventaja en una ventaja que sea imposible de recuperar por un rival, y la manera de hacer eso no es intentando triples que al final vas a terminar la mayor parte de ellos fallando y dándole la posibilidad al equipo rival que poco a poco te vaya recuperando. Ve por los dobles, acércate, trabaja el reloj, trata de que el balón, o más bien de que el tiro llegue en los últimos segundos del reloj de disparo. No necesitas correr un rompimiento a menos que sea que estés completamente libre. No necesitas correrlo si vas ganando por 15 o 20 puntos. Controla el ritmo del juego, controla también la elección de disparos, y eso muchas veces, o más bien no, la elección de disparos tiene que ver completamente con la inteligencia del jugador, y eso es algo que también está fallando. Pero esa inteligencia del jugador muchos lo traen, otros lo tienen que trabajar. Y aquí viene la otra parte que yo les mencionaba. Los que no lo traen, lo tiene que trabajar el entrenador. Entonces, es un conjunto de cosas que se tienen que trabajar para poder ser un equipo ganador, un equipo que empiece a levantar. Los Knicks tienen muy buenos jugadores en el roster, por lo menos a mí me lo parece, en específico los más jóvenes. Sin embargo, los resultados van a llegar cuando estos jugadores empiecen a tener madurez, y también cuando el equipo empiece a funcionar como tal y que no se enfoquen únicamente en la parte numérica de decir, bueno, es que Julius Randle lleva, no sé, 15, 20 partidos anotando un promedio más de 30 puntos. Sí, pero ¿eso te ha llevado a la victoria o no? No puedes enfocarte únicamente en lo que sucede con este equipo en cuestión de los porcentajes o la cantidad de puntos de un jugador. Si estuviéramos hablando de Luka, sí, porque pues, al final Luka, como lo vimos en el partido en contra de nosotros, pues Luka nos terminó ganando el partido. Así de simple. Y si me vas a decir, bueno, es que Julius Randle mete 60 puntos y cada vez que lo hace los Knicks definitivamente ganan, bueno, perfecto. Pero si no, se convierten en puntos que simplemente quedan en la estadística, pero no van a las victorias. Y eso, las victorias, es justamente lo que esta escuadra de los Knicks necesita. Al final, una semana que termina con 2 derrotas, una victoria, se rompe entonces esa racha negativa de 5 derrotas de manera consecutiva. Hay un respiro entonces para los Knicks, y vamos a ver qué es lo que sucede esta semana, que comienza de hecho la actividad hoy mismo, hoy lunes, y de hecho muy temprano, 2 de la tarde de la Ciudad de México, 3 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, en casa en contra de los Suns, un equipo muy pero muy peligroso para los Knicks, que ya les ganó de manera cómoda al inicio de la temporada, y eso que no estuvo en ese partido Chris Paul. Y en ese partido también hay que mencionar algo que fue importante. Ninguno de los jugadores, ni siquiera Devin Booker, de hecho Devin Booker fue el que más puntos tuvo y tuvo 20. Nadie superó la cantidad de 20 puntos, y esto podría hablarte por un lado de que los Knicks defendieron bien, pero si nos vamos a la estadística de las asistencias, esto nos habla de lo bien que la escuadra de los Suns logró mover el balón. De sus 60 canastas en todo el partido, 35 vinieron precedidas de una asistencia.
lo cual nos habla que son capaces, aun cuando no está Chris Paul, de mover muy bien el balón. Eso va a ser muy preocupante para esta escuadra de los Knicks, que han estado sufriendo en las últimas semanas y de hecho toda la temporada han sufrido en contra de los equipos que son capaces de mover el balón de manera efectiva y tratar de buscar ese disparo que les dé la mayor posibilidad de conseguir los puntos. Así es que un partido complicado en el cual hay una pequeña ventana de oportunidad para los Knicks, porque no va a estar precisamente Devin Booker, se lesionó la semana pasada y va a estar fuera al parecer por aproximadamente 4 semanas, entonces hoy no estará disponible. Veamos qué es lo que van a hacer los Knicks, si es que pueden continuar con esa racha o más bien extender las victorias y ver si pueden ganar de manera consecutiva una vez más, y pues principalmente romper la racha de derrotas que se tiene en contra de estos Suns, porque son 9 victorias ya consecutivas de Phoenix en contra de los Knicks. Partido importante al mediodía, a la tardecita de este lunes, en un ratito más. El miércoles regresan de nueva cuenta a casa para jugar en contra de los Spurs. Este va a ser un partido interesante por el tema de los que ya les mencionaba. Igual que en el caso de los Mavericks, es después de lo que sucedió en el primer partido, cómo vas a reaccionar contra este mismo equipo en un segundo enfrentamiento. Los Knicks tendrían que salir a comerse ese partido, a ganarlo, no solo de manera cómoda, sino incluso de manera dominante. Eso es lo que tendríamos que ver de los Knicks, si es que pretenden que se les empiece de nueva cuenta a considerar que un equipo que puede competir. Tienen que salir a destrozar al rival cuando es un rival que está a modo, sin importar quién esté en tu equipo o quién esté ausente, ellos tienen que salir a ganar. Y el último partido de la semana, partido de verdad muy complicado, en contra de los Raptors. Ya sabemos que justamente ellos fueron el equipo que rompió la racha de 8 victorias de manera consecutiva, y lo hicieron con una actuación de verdad sublime por parte de Pascal Siakam. Estuvo imparable en ese partido, él fue la clave. Yo lo mencionaba también en el previo de ese encuentro, la clave va a ser lo que pueda hacer la defensiva en contra de Pascal Siakam, y la defensiva no hizo absolutamente nada en contra de Pascal Siakam y terminaron perdiendo los Knicks ese encuentro. Entonces ahora va a ser en Toronto el partido y ya veremos cómo le va a esta escuadra de los New York Knicks. Pues bueno, con eso entonces terminamos el podcast de esta semana. Una semana que nos deja cosas de qué preocuparnos en cuestión del funcionamiento, y que ya iremos acercándonos, como les mencionaba, a esa fecha límite de cambios, y veremos cuál es la estrategia, cuál es la mentalidad, cuál es el camino que quiere seguir esta escuadra de los New York Knicks, no solo para el resto de la temporada, sino también para las futuras temporadas, y ver hacia dónde puedan llegar y si es que van a convertirse en un equipo competitivo o no. Por el momento no me queda más que agradecerles una vez más que me hayan acompañado en esta nueva emisión de nuestro podcast de Reporte Knicks, y yo estaré de vuelta la próxima semana para platicarles lo que suceda estos 3 partidos de los Knicks en contra de Suns, Spurs y Raptors. Muchas gracias y nos escuchamos hasta la próxima semana aquí en una emisión más de Reporte Knicks, el podcast.